que es la química. Bien, vamos a ver este pequeño tema que dice los óxidos metálicos. Nosotros en clases habíamos anotado lo que son las valencias, los símbolos de los metales y los no metales. Bien, en esta ocasión voy a empezar con el concepto. Dice que son compuestos binarios que resultan de combinar un metal y el oxígeno. Entonces, simplemente es esto: metal y oxígeno nos genera un óxido metálico. Vamos a ver el pequeño gráfico para que no puedan olvidarse. Metal más oxígeno que había formado. ¿Qué es lo que forma? Exacto, un óxido metálico en este caso. Bien, tenemos un ejemplo. Si solamente es combinar metal y oxígeno, vamos a hacer eso. ¿Cuántos metales conoces? Varios, ¿no es cierto? Entonces, dice acá plata con el oxígeno. Vamos a seguir esta reglita, metal y oxígeno. Entonces vamos a anotar primero el símbolo del metal y luego el símbolo del oxígeno. Bien, entonces anotemos aquello. ¿Cuál es el símbolo del metal plata? ¿Cuál es el símbolo? Entonces vamos a ubicar eso. Ag, muy bien. Ag es el símbolo de la plata. Más oxígeno. Listo. Ag y oxígeno. Eso nos va a resultar un óxido. ¿Listo? Ahora, lo segundo que debemos aprender es jugar con sus valencias. ¿Listo? Por si acaso el oxígeno, para casos de los óxidos, trabaja con su valencia negativa -2 siempre. Entonces, para el caso anterior, habíamos mezclado metal, plata, más el oxígeno. Acá están sus valencias. El elemento plata es perteneciente a los monovalentes. Entonces acá está su valencia +1. Acá está el oxígeno con su valencia negativa -2. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué positivo y negativo? Bien, esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero les voy a adelantar. Para que exista una combinación exacta, una combinación que no pueda desligarse, siempre tiene que haber algo positivo y algo negativo. Tal como sucede, podríamos comparar con el magnetismo. Cuando ustedes tratan de unir polos de imanes iguales, no van a poder lograrlo, siempre se van a separar. Pero si ustedes unen polos distintos, es decir, positivo y negativo, se van a unir. Bien, entonces ese sería un ejemplo. Entonces vamos a lo nuestro. Acá tenemos plata y oxígeno. ¿Qué es lo que debemos aprender de manera siguiente? Tenemos que intercambiar estos números, ¿ya? No se escribe así, solamente yo les estoy enseñando, no se escribe así. Este +1 tiene que pasar acá al oxígeno, y este -2 del oxígeno tiene que pasar acá a la plata, de esta manera. Bien, entonces lo que les había dicho, con una flechita señalo, el 1 va a pasar acá y el -2 va a pasar acá. Y se los escribe sin sus signos. Ya, ojo, sin sus signos. Ya, ahí está. Bien, entonces, Ag2O. Esa sería la combinación de la plata y el oxígeno, con sus valencias intercambiadas. Ahora, profe, ¿dónde está este 1? Acá está. El 1 no se anota ni se escribe, se supone que está ahí. ¿Ya? Entonces, acá está la combinación de plata y oxígeno, que es un óxido, obviamente. Bien, ¿qué pasa con el caso de los bivalentes? Los bivalentes tienen valencia +2. Ahí está el calcio, por ejemplo, con su valencia +2, y otra vez el oxígeno con su valencia -2. ¿Listo? Voy a intercambiar mis valencias. Acá va a quedar 2 y acá va a quedar 2. ¿Listo? Así, muy bien. Ahora, te tengo que decir que, como en matemática, cuando existen numerador y denominador par y par, se simplifica, ¿verdad? Entonces acá va a pasar lo mismo. Tal vez para algunos esto ya es repaso. Ojo, tienen que hacerlo igual para que todos estemos nivelados al final. ¿Ya? Acá tenemos un +2, acá también tenemos un 2. 2 y 2. Recuerden que los signos ya no se colocan. Entonces vamos a simplificar. La mitad de 2, 1. La mitad de 2, 1. Entonces, esta sería la combinación del calcio y el oxígeno. Acá tenemos 1 y 1. Correcto. Bien, excelente. Vamos ahora con el caso de los trivalentes. El aluminio es un caso.
tiene su valencia más 3, el oxígeno, ya les había dicho, siempre con menos 2. Otra vez voy a intercambiar sus valencias. Observen acá. Ahí está el 2 del oxígeno y el 3 del aluminio. Hemos intercambiado. Listo. Profe, ¿acá puedo simplificar? No, no puedes simplificar. Ya, porque uno es par y el otro es impar. Y no podemos acá colocar la mitad de 3, 1,5. No se coloca así. Bien. Ahora vamos con el caso de los tetravalentes. Bien, el estaño es un caso. Tiene valencia más 4, por eso es tetra, ¿ya? Tetravalente. Oxígeno, igual acá, menos 2. Vamos a intercambiar nuevamente las valencias y queda el 2 del oxígeno viene al estaño y el 4 del estaño viene al oxígeno. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Son pares, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificar. El 2 se vuelve 1 y el 4 se vuelve 2. Muy bien. Hemos sacado mitades nada más. ¿Listo? Partes de una fórmula química. Ya, entonces ya hemos avanzado lo que es una fórmula química indirectamente. Acá está, por ejemplo, una fórmula química. Aquí existe un elemento químico, acá también existe un elemento químico. Estos numeritos significan subíndices. Ya, si en el futuro voy a decir subíndice tal, estoy hablando de estos numeritos. ¿Listo? Ahora, las formas de nombrarlos. Ya sabemos cómo se combinan, ya sabemos cómo pasa, qué pasa con las valencias, se intercambian, etc. Ahora vamos a ver las formas de nombrar a estos compuestos. Existen 3 maneras. Ya es como si ustedes tuviesen 3 nombres. Por ejemplo, Juan, Carlos, Miguel. Ya, entonces, si su tío les llaman Juan Carlos, ven. Su otro hermanito les puede llamar Miguel, ven. Igual se van a hacer caso, ¿no es cierto? Entonces, cada compuesto químico tiene 3 formas de nombrar. ¿Ya? Y esas 3 son las siguientes. Nomenclatura tradicional. Nomenclatura IUPAC, nomenclatura stock. Nomenclatura significa forma de nombrar, ¿ya? Existen 3, tradicional, IUPAC, stock. Tal vez esto ya lo has visto, lo estamos repasando, y para los que no, estamos aprendiendo, ¿correcto? Bien, nomenclatura tradicional. Acá tenemos una combinación de un óxido, litio y oxígeno. Las valencias ya se han intercambiado, eso ya les he explicado. Listo. ¿Cómo se nombra? Siempre se parte de la palabra óxido, ya que corresponde a... Ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes ven metal y oxígeno, directo, esto es un óxido, ya se coloca la palabra óxido. ¿Óxido de qué? Del metal, ¿ya? Óxido de litio. Muy bien, así se nombran, así se nombran. Entonces no es difícil. Esto es el caso para elementos de una sola valencia, porque ojo, si tú observas tu tablita, hay elementos que tienen una sola valencia, hay elementos que tienen 2 valencias, y en los no metales es mucho más. ¿Ya? Entonces, pero vamos poco a poco, pasito a pasito. ¿Ya? Ejemplos. Tenemos algunos ejemplos. Acá, ¿qué es esto? A ver, K, símbolo de qué elemento es. Estoy repasando. Muy bien, potasio. Correcto. Entonces este va a ser, a ver, ¿cuál va a ser su nombre en la nomenclatura tradicional? Partimos siempre del O. El oxígeno te da la clave, la pauta. Óxido de potasio. Muy bien. RaO. ¿Símbolo de qué elemento es este? Radio. Muy bien. Óxido de radio. El siguiente. Bueno, ya no hay más ejemplos. Vamos a seguir, ¿ya? Pero son fáciles, ustedes lo han visto. Caso de elementos que tienen, ahora sí, 2 valencias. ¿Qué va a pasar con elementos que tienen 2 valencias? Obviamente tienen 2 números, esos son sus valencias. Y de esos 2 números, uno va a ser menor y el otro va a ser mayor. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes 2 números, 5 y 4, ¿cuál es mayor? El 5, obvio, el 4 es menor, entonces no hay donde perderse, no te vas a perder acá. Menor valencia le va a corresponder la terminación oso, ¿ya? Ahora, tú me dirás, ¿a qué estás refiriendo, profe, con oso? En los ejemplos vamos a ver, ¿ya? Sígueme con el recuadro. A la mayor valencia le corresponde la terminación ico, ya no te olvides, oso, ico, oso, ico, oso, ico. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos la combinación del hierro y el oxígeno.
no es nada alusivo ni nada, ¿ya? Hierro, oxígeno. Entonces, este va a ser el O, es el oxígeno, entonces ya me da la pauta de óxido. No puedo decir de hierro, ya, observa. No puedo decir de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene dos valencias. ¿Cuáles son? +2 y +3. ¿Listo? Bien, entonces pregunta sobre lo que ya hemos visto. Acá, ¿con quién está trabajando el hierro? ¿Con qué valencias? ¿Con el 2 o con el 3? Si tú me respondes que es el 3, estás mal. ¿Por qué? Porque el 3 hubiese aparecido acá y el 2 del oxígeno hubiese aparecido acá, porque se intercambian las valencias. Entonces está trabajando con el 2, profe. Correcto. ¿Pero por qué no lo veo? Muy bien, no lo ves porque se han simplificado con la valencia del oxígeno. ¿Te das cuenta? Todo al final sirve, todo lo que ves, todo lo que aprendes sirve. ¿Ya? Para que no se pierdan. Entonces el 2 del hierro ha pasado aquí y el 2 del oxígeno ha pasado aquí. Chan, chan, se han simplificado. Bien, entonces su nombre no puede decir óxido de hierro, porque esa información de óxido de hierro no me dice con qué valencia está trabajando. Acá sí me dice ferroso. Si tú solamente ves así, tapando esta fórmula, óxido ferroso, entonces ya te das cuenta. Aquí estoy combinando oxígeno y hierro el hierro está trabajando con su menor valencia. Para eso te da información. Bien, entonces el siguiente, ya te lo había dicho. Acá está el hierro con su valencia 3 y el oxígeno con el 2. ¿Qué óxido va a ser? Óxido férrico. Muy bien. Acá está un ejemplo de cómo se hacen los óxidos cuando el metal tiene dos valencias. Listo. Nominaciones químicas de algunos elementos. Bien, si tú te vas a dar cuenta, hay óxidos, por ejemplo, como el anterior. Por ejemplo, no he escrito óxido hierroso, no he escrito óxido hierrico. ¿Ya? Entonces, existen términos que corresponden a ciertos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver en este caso, para el cobre, por ejemplo, no digo óxido cobroso, digo óxido cuproso. ¿Por qué? Porque el cobre tiene un género o un origen de un idioma distinto al nuestro, ¿ya? El cobre es el cuprium, ¿ya? El oro de la misma forma, no digo óxido oroso u óxido órico, no digo así, ¿ya? En química utilizamos el prefijo áurico o auroso en otro caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el oro proviene de un género, de un origen en el cual le han denominado aurum. ¿Listo? El Pb, por si acaso, es el plomo. Y acá no digo óxido plomoso. Ya eso va a estar mal si lo respondes así. ¿Por qué? Porque el plomo viene de un género, de un origen plumbium. ¿Ya? Y por eso se coloca óxido plumboso. O también puede ser el óxido plúmbico. Ya esas son las nominaciones que a veces existen. Bien, entonces con esto habríamos concluido la forma de nombrar a los elementos y sería todo. Hasta luego.